debemos estar preparados para absorber las preguntas de los padres en cuanto se preocupan o llevan a control a sus hijos, o nosotros mismos en el control detectamos que efectivamente tienen una talla baja, ¿no? Entonces, vamos a empezar el seminario invitando a sus compañeros que van a desarrollar el tema. Sí. Buenas tardes, chicos. Nosotros somos el grupo 13 y vamos a explicar lo que es la talla baja en pediatría. Siguiente, por favor. La introducción. Como mencionó la doctora hace un momento... Perdón, un ratito. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior porque quiero tomar sus nombres? ¿Están en orden de presentación o cómo es? No, está en orden de lista. Bueno, entonces tomaré nota en cada presentación. Puedes empezar nomás. Ya, siguiente, por favor. Ya. Como se mencionó hace un momento, la talla baja es una de las preocupaciones más frecuentes entre los padres y por ende es una de las consultas pediátricas más frecuentes que vamos a ver cada día más. Hay que tener en cuenta de que es por el mismo hecho de que socializan que se ve mucho mejor una talla alta. La atención de la talla baja es por atención primaria, por ende no hay que pedir exámenes complementarios para dar un diagnóstico solamente según el historial de cada paciente, lo cual no debe destituir a una anamnesis o a un buen examen físico detallado. Después de la atención primaria se va a desviación a consulta de endocrinología infantil. Hay que tener en cuenta de que la talla baja va a tener distinta diversidad etiológica. Podemos concluir entonces que la medición del es muy importante para poder determinar el estado de salud del control del niño, que lo vamos a encontrar en el control del niño sano, que el retraso de crecimiento puede ser una de las manifestaciones más precoces de la patología congénita adquirida, y la estructura va a tener distintos factores que van a interaccionar entre sí para su resultado. Siguiente, por favor. La definición de la talla baja. Vamos a llamar a esta estatura menor al percentil 3 o menor a 2 desviaciones estándar según el sexo y edad. Y respecto a la talla baja extrema, hablamos de menos de 2 desviaciones estándar. Hay que tener en claro que por más que tenga una estatura dentro de los parámetros normales, no podemos excluir de que tenga un crecimiento patológico. Por ende, también va a ser muy importante medir la velocidad del crecimiento, que va a ser bajo si es menos a una desviación estándar o menos el percentil 25, si es persistente más de 2 a 3 años seguidos según su edad y sexo. La definición de la talla baja va a incluir dentro aquellos que tengan la talla baja patológicamente o aquellos que tengan una variante normal, entrar dentro del 80%. Por ende, la mayoría de los que vienen por la consulta por pediátrica de talla baja acá, la mayor va a estar dentro de los rangos normales, ya que puede estar el lado genético, que es la talla baja familiar, o por un retraso en la maduración. La talla baja también se puede definir como un síntoma de diferentes patologías y según la talla diana o target, también va a ser talla baja si es menos de una desviación estándar que esta. Siguiente, por favor. Los factores implicados en la regulación del crecimiento. El biológico más característico, sobre todo en esta edad pediátrica, en el aumento de la masa, como también en la maduración del niño. Así que la talla como el ritmo madurativo va a depender de distintos factores, entre ellos hay factores ambientales extrínsecos e intrínsecos, mecanismos genéticos y epigenéticos, el entorno psicosocial, emocional y distintos mecanismos biológicos que van a regular el crecimiento. También este patrón va a ser el resultado de factores endógenos como genéticos, metabólicos, hormonales, la resistividad tisular, que esto último va a ser el 50 y el 80% de la talla físicas, cierto consumo de sustancias como alcohol, drogas, influencias psicosociales y economía. Y esto lo vemos porque en países ya desarrollados que tienen un mejor
estado sanitario, económico, tienen mejor altura. Entonces, la estatura va a ser el resultado de una herencia multifactorial de distintas hormonas a nivel prenatal y postnatal, factores de crecimiento y el crecimiento longitudinal continuo, no lineal. Siguiente, por favor. Los factores que en estos van a actuar de forma simultánea, tarantando entre sí, van a determinarse más ciertos algunos que otros si es en la vida intra o extrauterina. Así que tenemos, según este modelo de Calvert, que vemos la clasificación de estas etapas de la vida dentro de la curva de crecimiento normal humana, ciertos factores que van a determinar más. La primera es la prenatal, el componente fetal de primera infancia, en que van a ser más los factores genéticos, va a depender bastante sobre el espacio físico, el tamaño, la nutrición que va a pasar a través de la placenta y la insulina, como también los factores de crecimiento tisulares semejantes a la insulina tipo 1 y tipo 2. Y la hormona de crecimiento no va a influir tanto en esta etapa. La siguiente etapa, que es el componente prepuberal o la segunda infancia, va a estar más determinado por los factores genéticos. Aquí ya podemos medir lo que son la talla familiar, como la hormona del crecimiento, factores de crecimiento tisulares tipo 1 y tipo 2, y la última, que es el componente puberal, que vamos a encontrar ya las hormonas sexuales que van a interactuar en el eje de la insulina y el siguiente, por favor. Y por último, aquí llamamos talla diana o carga genética o la talla Target. Esto es para verificar que el paciente esté creciendo según, de acuerdo al potencial genético. Entonces, la talla final de cada persona va a tener relación directa con la estatura de sus padres. Entonces, hacemos estas fórmulas tanto en niña y niño para poder medir esa talla. En la niña, la talla del padre menos 13 centímetros más la talla de la madre entre 2, y del niño la talla del padre más la talla de la madre más 13 centímetros entre 2. Es nuestra curva de crecimiento y con un rango de diferenciación de una desviación estándar en niño que va a ser más menos 7 centímetros y en la niña que va a ser más 5 centímetros. Entonces aquí vamos a ver una relación en cuanto a el factor de herencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces continuando con la exposición vamos a hablar sobre los indicadores del crecimiento. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de la curva de crecimiento, bueno, que estas son de importancia para la talla baja, para evaluar la talla. Entonces, vamos a ver cómo es que se interpretan. Cuando un paciente está con un crecimiento inadecuado, como vemos, la flecha negra va a hacer referencia a la talla y la roja al peso. Entonces, en el primer caso vemos que la flecha negra está refiriéndose a la talla, está creciendo bien, pero su peso no está incrementando de acuerdo a la talla. En el caso de abajo vamos a ver que la flecha negra está hacia arriba, pero la roja, que es el peso, está horizontal. Esta no quiere decir que no ha incrementado el peso. En el tercer caso vemos que la flecha negra está hacia arriba y la roja está hacia abajo. Eso quiere decir que el peso ha disminuido y no ha aumentado. Y en el último caso vemos que el peso ha aumentado excesivamente y la talla, bueno, no está de acuerdo a la talla. Y bueno, el crecimiento adecuado, como vemos abajo, vamos a ver que la talla está en la talla y el peso tienen que estar en la misma dirección. Siguiente, por favor. En cuanto a los patrones de crecimiento, entonces para evaluar la talla también vamos a tener que ver la etapa de la vida. Por ejemplo, un recién nacido va a nacer con 48 a 51 centímetros. Al primer año de vida va a incrementar su longitud en 25 centímetros. Ya para el año de vida, ella va a disminuir la velocidad de crecimiento. Ya no va a ser como en el primer año que creció 25 centímetros, sino va a crecer 12 centímetros por año. A partir de los 2 años a la pubertad, de 5 a 7 centímetros por año. Y durante la pubertad, 9.5 centímetros por año en varones y 8.2 centímetros por año en mujeres. Entonces, para ello también hay que tener en cuenta los controles, porque en el recién nacido, hasta que se considera hasta los 28 días, se hace el control cada semana. En el primer año de vida, cada mes. De 1 a 2 años cada 2 meses, de 2 a 5 años cada 3 meses y en los puberales cada 3 meses. Siguiente, por favor.
Bien, entonces la medición de estatura. En los menores de 2 años vamos a utilizar el infantómetro, para lo cual hay que quitar los zapatos, gorro, adornos, todo lo que tenga el paciente. Hay que colocar al niño boca arriba sobre la superficie del infantómetro y se necesita de un ayudante, o también puede ayudar la madre para situarse en el otro extremo del infantómetro, colocar los pies del niño con los tobillos junto al centro del respaldar y finalmente acercar el tope del móvil con la mano hasta que toque los talones, como se ve en la imagen. En los mayores de 2 años se va a utilizar el tallímetro. Este tiene que estar en una superficie nivelada, hay que quitar los zapatos, quitar gorro, adornos, y si las niñas tienen una cola o están con el cabello sujetado, entonces hay que soltar el cabello para que pueda aproximar su cabeza al tallímetro. El niño tiene que estar recto en el centro de la base y tope, mantener guiada la cabeza, y ahí siempre hay que tener cuidado de que el niño no aleje los pies de la base. Y finalmente hay que leer y anotar las medidas. Siguiente, por favor. La talla absoluta. Entonces, en este caso, vamos a ver que una talla menor a -3 desviaciones estándar hay que tener en cuenta que es patológica, pero hay otros niños que en general pueden tener un percentil de 3 y 5, y bueno, en este caso puede estar relacionado a una talla familiar y retraso constitucional de desarrollo. Siguiente, por favor. La velocidad de crecimiento. Esto es muy importante para evaluar un paciente con talla baja. Este se va a expresar en centímetros por año y va a constituir uno de los elementos críticos, ¿no? para poder evaluar a este paciente. Una velocidad de crecimiento normal va a ser un buen y precoz indicador de la salud de un niño. Cabe resaltar que este debe ser establecida menor a 3 meses en el lactante y a 6 meses en el niño mayor. También hay que considerar que para los 2 años de vida el crecimiento del paciente va a corresponder a su carga genética, por lo tanto es que va a haber ciertas variaciones, pero luego de los 2 años no debe producirse cambios en la curva de crecimiento mayor a 0.25 desviaciones estándar por año. Siguiente, por favor. La relación peso-talla. Entonces, esto también va a ser importante para evaluar a este tipo de niño. Ya que la talla baja puede estar asociada cuando está asociado a un incremento de peso, va a ser necesario descartar una patología endocrina. Puede estar relacionada a enfermedades renales también, enfermedades cardíacas o de mala absorción. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la clasificación de la talla baja o hipocrecimiento. Vamos a ver primero que va a dividirse en etiopatogenia conocida y desconocida. Entre la conocida vamos a tener a la talla baja patológica, que va a ser el 20%, y aquí tenemos que identificar si se conservan o no las proporciones corporales normales. Entonces vamos a identificar a la desproporcionada o hipocrecimiento disarmónico y a la proporcionada o hipocrecimiento armónico. En la de hipocrecimientos disarmónicos vamos a diferenciar los congénitos de los adquiridos. Los congénitos pueden ser, por ejemplo, las osteocondrodisplasias o displasias esqueléticas, o en los adquiridos los secundarios a radioterapia, malformaciones, etc. Entre los hipocrecimientos armónicos vamos a diferenciar según el momento de su inicio en prenatales y postnatales. En los prenatales, por ejemplo, los resultados de una agresión en el ambiente fetal o de un defecto genético, y en los postnatales suelen responder a una agresión que ha iniciado fuera del periodo de vida intrauterino. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los de inicio prenatal. Acá vamos a tener unos que se deben a factores fetales, otros que se deben a factores uterinos y placentarios y otros que se deben a factores maternos. Entre los que se deben a factores fetales vamos a tener los defectos cromosómicos, los síndromes genéticos, las anomalías congénitas, que entre todos estos van a formar diferentes síndromes, como vemos. Y la alteración de los mecanismos reguladores, como la insulina, el factor de crecimiento semejante a la insulina y el receptor. Entre los debidos a factores uterinos y placentarios tenemos las malformaciones uterinas del cordón, por ejemplo, la arteria umbilical única, los hemangiomas o los infartos placentarios. Y también tenemos la implantación placentaria anómala, por ejemplo, una placenta previa o un abrupto placentario. Y entre los debidos a factores maternos vamos a tener la malnutrición, los tóxicos, la patología cardíaca y vascular y las infecciones. Siguiente, por favor.
Entre los de inicio postnatal vamos a tener a la desnutrición, por ejemplo, una malnutrición calórico-proteica, un déficit de micronutrientes. También tenemos las infecciones o infestaciones crónicas y o recurrentes, por ejemplo, una por giardia o inmunodeficiencias como el SIDA. Las endocrinológicas tenemos, por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, la pubertad y pseudopubertad precoces, los raquitismos hereditarios, etc. Y en los de deprivación social tenemos el hipocrecimiento psicosocial, que es un síndrome de talla baja y o retraso puberal en niños y adolescentes que se va a dar en situaciones de hostigamiento psicológico o de privación afectiva. Y siguiente, por favor. Entre las enfermedades crónicas vamos a tener a las gastrointestinales, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, un intestino corto. Entre las hepáticas, una hepatitis crónica o trasplante hepático. Entre las renales, por ejemplo, unas nefropatías o la insuficiencia renal crónica. En las cardíacas, las cardiopatías congénitas, sobre todo las ionosantes. En las pulmonares, por ejemplo, una displasia broncopulmonar, una apnea obstructiva. En metabólicas, errores innatos del metabolismo. También está la diabetes mal controlada. En las hematológicas tenemos una anemia crónica severa. En las neoplasias, las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central también vamos a encontrar el mielomeningocele. En los reumatológicas, la artritis crónica juvenil, el lupus eritematoso sistémico. Y en las inmunodeficiencias también tenemos congénitas o SIDA. También pueden ser causadas por iatrogenio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las de etiopatogenia desconocida. Estas se van a conocer como talla baja idiopática. Y también variantes de la normalidad. Estas van a ser el 80%. Aquí tenemos la talla baja familiar, que van a ser niños sanos que tienen un potencial de crecimiento inferior al de la media poblacional. De ahí tenemos el retraso constitucional de crecimiento o pubertad tardanos. En estos van a ser niños sanos que van a tener un patrón de maduración tardía. Y finalmente tenemos otras causas que no tienen un diagnóstico aclarado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las causas de la talla baja o hipocrecimiento. Primero vamos a ver las de causa conocida y luego las de causa desconocida. Las de causa conocida se van a deber a la capacidad de crecimiento intrínseca de los tejidos. Por ejemplo, tenemos las osteocondrodisplasias, las cromosomopatías, síndromes dismórficos. También tenemos la falla en los mecanismos reguladores, por ejemplo, el hipocrecimiento de causa endocrinológica. También la falla en el ambiente interno, malnutrición, patologías crónicas en órganos y sistemas. Y la falla en el ambiente emocional del niño, por ejemplo, el que mencioné, el hipocrecimiento psicosocial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los hipocrecimientos de inicio prenatal. Aquí vamos a ver que el peso y o la longitud al nacimiento va a ser al menos 2 desviaciones estándar debajo de lo normal. El 80-90% van a tener un crecimiento de recuperación parcial o total durante el primero o segundo año de vida. Y el 10-20% van a mantener su talla baja, es decir, menor a 2 desviaciones estándar después de los 2 años. El 50% de estos van a tener una talla final baja. Los recién nacidos con una disminución combinada de su peso y su longitud al nacimiento van a tener más riesgo de una talla adulta baja que cuando solo se afecta su peso al nacimiento. Aquí vamos a ver algunos cuadros sindrómicos y algunas cromosomopatías. Por ejemplo, en los cuadros sindrómicos tenemos el Russell-Silver, el Seckel, la Cornelia de Lange, el Noonan y el Prader-Willi. Estos van a tener más que todo causas genéticas como mutaciones, lesiones, disomías uniparentales y una de sus principales manifestaciones clínicas va a ser la talla baja. Este hipocrecimiento también va a estar asociado a rasgos dismórficos, malformaciones y también pueden tener un grado variable de retraso mental. Ahora vamos a ver las cromosopatías. Acá sabemos que los más frecuentes van a ser el síndrome de Down y el síndrome de Turner. El síndrome de Down, como ya sabemos, por su fenotipo característico, va a poder tener un diagnóstico en periodo prenatal. En cambio, el síndrome de Turner va a tener un diagnóstico más tardío, ya que sus rasgos sindrómicos pueden pasar desapercibidos. Pero el fracaso del crecimiento, sobre todo a partir de los 2 a 3 años, va a ser constante. Entonces, por esto vamos a identificar esta patología. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las osteocondrodisplasias. Estas van a ser anomalías primarias del hueso y del cartílago, que van a dar lugar a una talla baja disarmónica, es decir, va a haber desproporción entre los segmentos corporales. De por sí solas van a ser raras, pero si se juntan van a formar un grupo numeroso. Y acá tenemos, por ejemplo, la hipocondroplasia y el síndrome por deficiencia de Gen-Shox. Pero vamos a ver que las características principales de estas van a ser el hipocrecimiento y desproporción entre los miembros y tronco, que puede o no estar asociado al nacimiento y puede ser debido al acortamiento de miembros, tronco o ambos. Como vemos, en los miembros tenemos, por ejemplo, la apocondroplasia, la hipocondroplasia. En el tronco, por ejemplo, las displasias espondiloepifisiarias. Y en ambos tenemos la displasia metatrópica.
Vamos a ver ahora la hipocondroplasia, que va a ser por mutaciones en el gen F6FR3, igual que la condroplasia, y va a tener un encurvamiento de las piernas y el gen va a ser frecuente. También va a tener una reducción progresiva de la distancia interpeduncular lumbar de L1 a L5 y anomalías en la pelvis. Y la talla adulta de estas personas va a ser de 1,32 a 1,50 centímetros. El hipocrecimiento puede no notarse hasta los 2 años. Por el contrario, ahora vamos a ver el síndrome por deficiencia de gen SHOX, que va a tener mutaciones o deleciones en este gen. Y si es la mutación en homocigosis o heterocigosis compuesta, va a haber una forma de displasia severa. Entonces, esta displasia se va a llamar mesomélica de Langer y esta va a tener una talla media inferior a -6 desviaciones estándar y una plasia de cúbito y peroné. Y en cambio, si la mutación es en heterocigosis, va a tener la mayoría de los casos de discondroosteosis de Lerry-Weil, que va a formar los 60 a 80% aproximadamente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la malnutrición e infecciones recurrentes. Como vemos en este gráfico, los países desarrollados van a tener diferentes causas que los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, los países desarrollados van a tener bolsas de pobreza, malformaciones anatómicas, inmunodeficiencias y complicaciones de las patologías crónicas. Estas van a alterar la inmunidad humoral y celular y van a causar una malnutrición que, conjunto con las infecciones e infestaciones, van a causar un hipocrecimiento. En cambio, los países en vías de desarrollo van a tener falta de higiene, falta de programas de inmunización, mala salubridad, y esto va a causar aumento de pérdidas y aumento de catabolismo y disminución de la ingesta. Entonces, esto va a causar una malnutrición y unido a las infecciones recurrentes también va a llevar hacia un hipocrecimiento. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver las enfermedades crónicas. Acá, si son suficientemente graves y prolongadas, van a poder provocar hipocrecimiento. Mientras más precoz, grave y prolongada sea la enfermedad, va a tener menos posibilidad de recuperarse completamente y va a causar un fracaso en el crecimiento y talla baja. Las manifestaciones clínicas más que todo van a predominar las específicas de la enfermedad base, entonces el fracaso del crecimiento sería otro síntoma, pero en algunas patologías como la malnutrición, la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal o la acidosis tubular renal, este hipocrecimiento puede ser durante años el único y principal síntoma de la enfermedad subyacente. Entonces, en caso de curación o mejoría significativa, tenemos que saber también que se produce un crecimiento de recuperación en el cual puede recuperar total o parcialmente la talla perdida. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a ver algunas enfermedades endocrinas, por ejemplo el déficit de GH, que puede ser congénito o adquirido. En el congénito vamos a ver hipoglicemia asociada o no a la ictericia prolongada, micropene, defectos en la línea media, criptorquidia y fascia característica. Como vemos abajo, esa fascia es la fascia característica y también en la mayoría van a tener un peso y talla de nacimiento normal y una velocidad de crecimiento que va a caer después de los 6 meses. En cambio, en el adquirido, el único signo podría ser la caída de la velocidad de crecimiento seguido de la talla baja asociada a un aumento de peso concomitante. En el hipotiroidismo adquirido, ya sabemos que pueden representar un retraso en su crecimiento y edad ósea, y la caída de la talla puede ser el único signo también. Entonces, otros síntomas van a ser el crecimiento de fanerios, sequedad de la piel, constipación, intolerancia al frío, desánimo y alteraciones menstruales. En el hipogonadismo vamos a ver que se da más en varones y llegada a la adolescencia van a tener una pubertad ausente o incompleta. No van a presentar estirón puberal y puede que tengan historia de micropene o criptorquidia. Y finalmente, el hipercortisolismo, síndrome de Cushing, que aquí vamos a ver algunas manifestaciones que ya conocemos como la cara de luna llena, la jiba dorsal, el acné, hirsutismo, estrías violáceas, hipertensión, hiperglicemia y talla baja. Esta talla baja va a estar asociada a obesidad centrípeta y estos dos últimos van a ser los signos más sensibles para diagnosticarlo. Siguiente, por favor. De forma breve vamos a ampliar las causas desconocidas o variantes de la normalidad de la talla baja. La talla baja idiopática es la condición en la cual la talla de un individuo está bajo dos desviaciones estándar de la media para su edad, sexo y grupo de población sin evidencia de alteraciones sistémicas, nutricionales, endocrinas o cromosómicas, y suele presentarse más en varones que en mujeres, así como que se ha escrito que suele asociarse a problemas psicosociales como infantilización, baja autoestima y bullying. Dentro de esta podemos hallar la talla baja familiar, que se caracteriza por una talla bajo el percentil 3, pero con un crecimiento y desarrollo a una velocidad normal, edad ósea dentro de los límites normales y una estatura acorde a la talla parenteral. Y por ello es importante que siempre midamos a los padres y sus proporciones corporales, ya que un padre con talla baja severa podría corresponder a una displasia esquelética como la hipocondroplasia o un síndrome de Lerry-Weil. Sobre el retraso constitucional de crecimiento, desarrollo y pubertad,
Se van a considerar como sujetos sanos con peso y talla de nacimientos normales, pero su velocidad de crecimiento cae en algún momento de la infancia, es decir, tienen un ritmo de maduración enlentecido en comparación con la media de la población, y su edad ósea está trazada en más de 2 desviaciones estándar y va a progresar lentamente. Inician su pubertad en forma tardía y hasta en el 60-90% tienen el antecedente de un desarrollo puberal tardío en los padres o familiares, pero en general tienen un buen pronóstico de talla final ya que crecen por tiempo más prolongado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre el diagnóstico de la talla baja. Siguiente, por favor. Entonces, para llegar al diagnóstico, primero tenemos que hacer pues, una buena historia clínica, ¿no? En cuanto a la anamnesis, tenemos que precisar los antecedentes perinatales, como enfermedades inoxas maternas durante el embarazo, también el crecimiento intrauterino, la edad gestacional, peso y talla al nacer, y posibles lesiones del parto, ¿no? Ahora, en cuanto a los antecedentes personales, se debe consignar el tiempo de evolución de baja estatura, el desarrollo psicomotor, la encuesta y estado nutricional del paciente, su desarrollo puberal, si es que usó o no fármacos y o drogas, las comorbilidades y los hábitos de vida. Siguiente, por favor. Luego tenemos que proceder a realizar el examen físico. Aquí tenemos que tallar y pesar al paciente, sacar su relación peso-talla, sus proporciones corporales, la circunferencia craneana, tenemos que medirlo cuando esté sentado, es la talla sentado, el segmento superior, el segmento inferior, la relación SS-SI, que el SS es la distancia entre la sínfisis pubiana y el suelo, y el SI es restando a la talla, el SS. También la distancia acromión-olecranón y la distancia olecranión-radio. Siguiente, por favor. Entonces, como tal, el esquema diagnóstico, primero nos debemos de cerciorar de que el paciente tiene una talla por debajo de menos 2.5 de para las curvaturas poblacionales, ¿no? Y que además va a presentar o tiene que presentar una velocidad de crecimiento patológica. Segundo, también debemos determinar la cronología del hipocrecimiento y los síntomas sospechosos de patología mediante la historia clínica y un buen examen físico. Es importante también determinar la existencia de signos y síntomas específicos que nos van a orientar hacia una talla baja patológica. Por ejemplo, tenemos la talla menor a menos 3 de, tenemos también la talla desproporcionalmente baja para la talla familiar, de historia y o examen físico sugestivos de enfermedad crónica, etc. Siguiente, por favor. Ahora, si las concentraciones de IGF-1 son bajas y la edad ósea está retrasada con normalidad de las demás variables y se comprueba en un periodo de 6 meses que la velocidad de crecimiento es normal, lo más probable es que el paciente pues, presente una variante normal de talla baja. Pero en cambio, si la velocidad de crecimiento es patológica, es aconsejable evaluar la integridad del eje GH-IGF-1 mediante una prueba de estimulación de GH, en las que se va a utilizar sustancias estimulantes de la síntesis de GH a dosis farmacológicas. El diagnóstico de deficiencia de GH va a requerir 1 o 2 pruebas de estimulación patológica y tiene que tener, para que sea positivo, valores menores a 7.4 nanogramos por mililitro. Existe una gran variabilidad intra e interindividual y hasta un 36% de los individuos con talla normal pueden tener una respuesta baja a los test de estimulación. Siguiente, por favor. Ahora, si las concentraciones de IGF-1 son bajos y la respuesta de la GH a la estimulación es normal, pero el ritmo de crecimiento del paciente es insuficiente, pues van a haber muchas posibilidades, como por ejemplo que los niños con talla menores a menos 3D que presenten unas concentraciones basales de GH elevadas y una respuesta exageradamente alta de GH al test de estimulación mayores a 20 nanogramos por mililitro, pues podemos sospechar la existencia de una deficiencia primaria severa de IGF-1. Es más frecuente encontrar una respuesta normal de GH a los test de estimulación en el rango de 7.4 a 20 nanogramos por mililitro y muchos de esos pacientes se van a catalogar como talla baja idiopática. Siguiente, por favor. Acá tenemos el algoritmo de talla baja. Como dijimos,
Cuando viene el paciente tenemos que asegurarnos que tiene una talla baja menor a menos 2.5 de y una velocidad de crecimiento patológico. Ahí pedimos una serie de exámenes, incluidos también la IGF-1, y si es que esta está baja y el resto normal, pues tenemos que hacer un control durante 6 meses. Si es que la velocidad de crecimiento está normal, pues se cataloga como una talla baja familiar o un retraso constitucional del crecimiento. Pero ¿qué pasa si es patológico la velocidad de crecimiento? Ahí es donde se hace el test de estimulación que les mencioné, el test de GH. Y si es que el pico de GH es mayor a 7.4, se le vuelve a controlar durante otros 6 meses y se le vuelve a tomar ese test de estimulación. Si en ese segundo test de estimulación sale que presenta un valor a menos 7.4 nanogramos por mililitro, se dice que es un déficit de GH. Pero si sale mayor a 7.4 nanogramos por mililitro, ahí es donde se le cataloga como talla baja idiopática. En cambio, si en el primer test de estimulación va a salir una GH basal mayor a 5 nanogramos por mililitro y un pico de GH mayor a 20 nanogramos por mililitro, ahí es donde se cataloga como deficiencia primaria de IGF-1. Y si en el primer test de estimulación tiene un pico de GH menor a 7.4 nanogramos por mililitro, también se le va a considerar como un déficit de GH. Siguiente, por favor. Entonces, este esquema diagnóstico propuesto pues, es aplicable para la mayoría de pacientes con talla baja y una velocidad de crecimiento patológica, pero sin embargo existen entidades específicas susceptibles de tratamiento con la GH recombinante en las que no es necesario realizar el test de estimulación. Entre ellas se va a encontrar pues, el síndrome de Turner. Otra entidad relativamente frecuente es la talla baja en pacientes pequeños para la edad gestacional sin crecimiento recuperador postnatal. Siguiente, por favor. Y ya para concluir, vamos a tocar lo que es el esquema terapéutico, que debe estar siempre orientado a la causa y cuyo objetivo va a ser normalizar la talla durante la niñez y lograr una talla adulta lo más cercana a lo normal para su población. Y ello va a requerir monitorización clínica y bioquímica periódica y debe mantenerse hasta que el paciente alcance su talla final, es decir, cuando se han fusionado los cartílagos de crecimiento o la velocidad de crecimiento es menor a 2 centímetros por año. Siguiente, por favor. Primero tenemos lo que son las terapias específicas. Por ejemplo, se ha escrito sobre el tratamiento de hormona de crecimiento, que hay cierta eficacia, puesto que esta va a estimular el crecimiento longitudinal de los huesos largos de manera dosis dependiente y es el tratamiento específico de lo que es el déficit de hormona de crecimiento. Se ha utilizado experimentalmente en la mayoría de las formas de hipocrecimiento con resultados discretos, con mejorías medias de 1 a 1.5 centímetros por año de tratamiento en la talla adulta y las indicaciones aprobadas por la FDA para su uso incluyen el déficit de GH, síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, insuficiencia renal crónica, síndrome de Noonan, etc. Se administra por vía subcutánea diaria antes de acostarse en una dosis única de entre 0.025 a 0.05 miligramos por kilogramo por día. Y el tratamiento es en general bien tolerado y seguro, pero es bastante costoso. Y dentro de las complicaciones se describen lipodistrofia en el sitio de función, aumento de nevus, hipertensión intracraniana benigna, ginecomastia prepuberal, artralgias, edema, hipotiroidismo transitorio e hiperglicemia. Y la asociación con malignidad no se ha demostrado. Los inhibidores de la aromatasa van a reducir la producción de estrógenos y retrasan la maduración ósea, por lo que han sido utilizados en niños para prolongar el crecimiento puberal e incrementar la talla. Sin embargo, han demostrado ser menos efectivos que los andrógenos, y su uso prolongado puede asociarse a deformidades vertebrales debido a la deficiencia estrogénica relativa durante el crecimiento puberal. El tratamiento con IGF-1 recombinante fue aprobada por el AEM para su utilización en los hipocrecimientos por su deficiencia primaria grave debido a diferentes causas y la dosis recomendada es de 0.04 a 0.08 miligramos kilogramo por día, repartida en 2 dosis diarias por vía subcutánea, preferentemente antes de una comida para prevenir sus efectos hipoglicemiantes. El tratamiento con moduladores de la pubertad. Los fármacos más usados dentro de ellos han sido los análogos de GnRH y los inhibidores de tercera generación de la aromatasa, que son los IA, anastrozole y letrozole. Y esta aromatasa es la enzima que cataliza en condiciones normales el paso de los andrógenos a estrógeno. Los análogos de la GnRH administrados aisladamente en pacientes con talla baja y pubertad normal o adelantada, pese a frenar el desarrollo puberal y prolongar el periodo de crecimiento,
no son útiles para mejorar la talla adulta y asociados a GH podrían conducir en el mejor de los casos a un beneficio modesto en la talla adulta cuando el tratamiento combinado se mantiene durante al menos 3 años. Y el objetivo del anastrozole y el letrozole sería lentecer el cierre de las placas de crecimiento, mediado principalmente por los estrógenos, y prolongar el crecimiento lineal. Por último, dentro de estas terapias específicas tenemos el tratamiento quirúrgico, que se basa en la realización de alargamientos óseos, habitualmente en tibias, fémures y húmeros, y su objetivo es obtener una talla más alta, mantener y mejorar la proporcionalidad de segmentos corporales y conseguir mejorías funcionales. Su indicación más habitual suele ser a partir de los 9 a 12 años, en las displasias óseas con huesos sólidos y afectación preferente de las extremidades como la condroplasia. Y en las tallas bajas no displásicas suele realizarse en hipocrecimientos severos por debajo de 3 desviaciones estándar, una vez finalizado el crecimiento, cuando otros tratamientos han fracasado en la consecución de una talla aceptable. Siguiente, por favor. También tendremos terapias en base a la etología. En los cuadros sindrómicos y cromosomopatías se va a carecer de un tratamiento específico en general y solo en Europa el síndrome de Turner y el síndrome de Prader-Willi son indicaciones aceptadas para el empleo de GH, y en Estados Unidos también se aprobó para tratar el síndrome de Noonan. Sobre las osteocondroplasias, el tratamiento de la mayoría de ellas todavía es sintomático y ortopédico, y si el hipocrecimiento se produce a expensas de acortamiento de las extremidades inferiores y la calidad del hueso lo permite, el alargamiento óseo quirúrgico puede ser una alternativa. Sobre hipocrecimientos secundarios a enfermedades crónicas como insuficiencia renal, fibrosis quística, malabsorción, los esfuerzos preterapéuticos deben dirigirse a mejorar la nutrición y, si es posible, a curar la enfermedad de base. En cuanto a los hipocrecimientos secundarios a patología endocrinológica, la mayoría tiene un tratamiento específico como GH en su deficiencia y GF1 en la insensibilidad congénita a la GH, etc. El tratamiento de hipercortisolismo crónico requiere la supresión de la fuente de cortisol, habitualmente mediante la extirpación del tumor productor de ACTH o de la glándula suprarrenal responsables de la hipercortisolemia. En casos en que sea iatrogénico, se debe intentar administrar los corticoides en días alternos y reducir tanto la duración como la dosis. En el hipocrecimiento psicosocial, el tratamiento es bastante complejo y en algunos casos será suficiente con mejorar el aporte nutricional y modificar las actitudes familiares, aunque se prefiere que haya una separación del niño del ambiente familiar, permitiendo una normalización del crecimiento. La talla baja idiopática no suele requerir ningún tipo de tratamiento, salvo el apoyo psicológico y el aporte de adecuada información a los padres y al paciente sobre la normalidad del cuadro clínico, su previsible patrón de crecimiento y las expectativas de talla adulta. En algunos pacientes, el retraso en el crecimiento y la aparición tardía de los caracteres sexuales secundarios puede determinar una mala adaptación psicosocial y baja autoestima. Y en estos casos puede estar indicada la utilización durante un corto periodo de esteroides sexuales a dosis bajas. Y en el 2003 la FDA y otros países posteriormente aprobaron el uso de la GH para el tratamiento de esto. Y también pueden utilizarse otras opciones terapéuticas como los IA, anastrozole y letrozole, o la asociación de GH y análogos de la GNRH, pero no hay estudios concluyentes sobre eso. Entonces, a forma de conclusión, el éxito del tratamiento del hipocrecimiento dependerá del diagnóstico precoz de la patología específica que lo causa, y frente a los pacientes con variantes de la normalidad, se debe recomendar siempre una adecuada alimentación y un estilo de vida saludable que incluya deporte y un adecuado hábito de sueño. Los pacientes con significativa desaceleración del crecimiento deben ser siempre derivados a un especialista. Y con eso concluiríamos nuestro seminario. Muchas gracias. Con el audio desactivado. No me han escuchado. Les decía de que en la talla baja las causas más frecuentes
son las no patológicas. Unos dicen hasta el 85%, 90% de las causas de talla baja son las no patológicas. Y las otras, las más frecuentes son las no patológicas, que vendrían a ser las variantes normales del crecimiento, sobre todo la talla baja familiar y el retardo constitucional del crecimiento, ¿no? Cada uno tiene sus características, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, Andrea, ¿cómo harías la diferencia cómo estaría la edad ósea en una talla baja familiar y cómo estaría en un retardo constitucional del crecimiento? Andrea. Doctora, disculpe, es que somos dos Andreas, pero Andrea Álvarez Fuentes. bueno, doctora, en la talla baja familiar va a tener una edad ósea en límites normales. Es decir, que la edad ósea va acorde con la edad cronológica. Sí, doctora. Ya, y en el retardo. En el retardo va a tener una edad ósea disminuida. ¿En cuánto? En menos dos desviaciones estándar. Más de menos 2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, porque esto es importante de remarcar que las causas más frecuentes son las no patológicas, porque no van a pensar ni pretender de que cuando un paciente consulta por talla baja, van a solicitar toditos los análisis y algunos de ellos son muy costosos. Es una batería muy simple que hay que pedir, por ejemplo, bueno, hemograma, hemoglobina, podemos pedir la edad ósea, es importante, podemos pedir dosaje de hormonas, T4, TSH, y eso es lo que sería como mínimo, ¿no? Porque pedir dosaje de hormona del crecimiento, bueno, ya está para cuando uno sospeche de un déficit de hormona del crecimiento y no es una causa frecuente. Entonces, como comprenderán, el tratamiento cae por su propio peso. En este caso, si las causas más frecuentes de talla baja son las variantes normales del crecimiento, solo nos quedaría dar, como ha mencionado su compañera, apoyo psicológico, a no ser de que realmente pues la talla baja está causando ya alteración en el paciente, digamos, baja autoestima, acomplejado, porque como ha mencionado, ¿no? Socialmente, como se dice entre comillas, la gente alta es mejor vista, ¿no? O sea, eso es lo que piensa la gente, pero finalmente las personas no valen por su tamaño, sino por lo que representan como personas, los conocimientos que tienen, pero a no ser que el ideal de esa persona pues sea postular a un instituto de Fuerzas Armadas donde existe un mínimo de talla, ¿no? Pero sí, yo he tenido pacientes de que era un drama la talla baja, pero más influenciado por los padres, ¿ah? Porque a veces el paciente, el adolescente o el puber, como que no le da mucha importancia, ¿no?
Entonces, solo en esos casos y en la tabla que han aparecido como indicaciones para dar hormona del crecimiento, ahí no figura talla baja familiar. Pero en los últimos tiempos están apareciendo ya varios trabajos en el que están utilizando hormona del crecimiento para tratar la talla baja familiar. Y por ejemplo, hace ya cuántos años, unos 3 años, una exalumna de la Católica para graduarse hizo un trabajo sobre el uso precisamente de hormona del crecimiento y análogos de la hormona del crecimiento en talla baja familiar. O sea, eran pacientes seleccionados exclusivamente ya con ese diagnóstico. Y a unos les dieron hormona del crecimiento, a otros combinaron hormona del crecimiento y análogos de la hormona, y usaron la triftorelina, que se usa también para, ustedes saben que cuando ya las adolescentes comienzan a menstruar, hay una disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces, a veces los endocrinólogos pediatras lo que hacen es retrasar la menstruación y utilizan esta triftorelina para hacerlo. Entonces, al final, como ha mencionado, realmente, y bueno, en salud ya cuentan con, en la terapéutica, la hormona del crecimiento recombinante. Antes era así muy limitado el uso, pero en el trabajo la alumna demostró de que su serie era como de 100 pacientes y la mayor parte, la verdad, tenían algún vínculo con alguno de los trabajadores de salud, ya sea la sobrinita de la enfermera, la hija del fulano. Entonces, y realmente no se consiguió mayor, digamos, unas estaturas, un crecimiento así como, digamos, fuerte, ¿no? Como han mencionado, si no mal recuerdo, creo que 5 centímetros más, y sobre todo observaron de que si el tratamiento se daba más precozmente, era mejor resultado. Y en ese trabajo, mejor resultado dio cuando combinaban la triftorelina con la hormona del crecimiento. Entonces, lo que, digamos, sesgaba el trabajo también era de que el tratamiento no tenía una edad estándar. Había en los pacientes, sobre todo del sexo masculino, que ya muy tardíamente habían empezado el tratamiento. Quizás tal vez eso hizo de que no se consiguieran resultados muy alentadores, ¿no? Pero sí quería hacer resaltar, claro que en la tabla que ha mencionado su compañera, dice que son las enfermedades que están aprobadas, y lo que yo estoy mencionando es que ya hay bastantes trabajos que están utilizando la hormona del crecimiento para talla baja familiar, pero en la tabla todavía del organismo de Estados Unidos no aparece todavía talla baja familiar. Entonces no necesitamos tener un arsenal a no ser que sea evidente, pues, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, que no hay proporción, un síndrome dismórfico, o no hay proporción entre el segmento superior y el segmento inferior, bueno, entonces ya iremos a las causas y solicitamos los exámenes o si sospechamos de alguno de los síndromes que nos han mencionado sus compañeros, para hacer un estudio más profundo, como hacer la estimulación con hormona del crecimiento, ¿no? Etcétera. Pero realmente el único tratamiento que hay para hacer crecer es la hormona del crecimiento.
porque han escuchado ustedes, ¿no? Propagandas de, de terapias complementarias, donde dicen hormona del crecimiento. Antes se decía del zinc, porque dice que el zinc estimulaba la hormona del crecimiento, pero no, no hay resultados así definitivos, ¿no? Entonces, lo único la hormona del crecimiento. Entonces, es un tema importante porque, como mencionaron también sus compañeros, es es la preocupación ahora de los padres, ¿no? Y, por ejemplo, cuando viene uno a la consulta, lo primero que tiene que hacer pues es averiguar cómo es la talla de los padres, de los abuelos maternos, de los tíos paternos, maternos. Porque imagínense, si padres, abuelos y la mayor parte del árbol genealógico son pequeños, como decía, bueno, había el doctor Eleodoro Freire, que era un pediatra adolescentólogo, el que inició, digamos, el estudio de la adolescentología acá en Arequipa, en la UNSA, a pesar que no era docente, ¿no? Adscrito a la universidad, pero atendía en el consultorio de adolescentes de la UNSA. Y incluso hizo un libro y él decía, pues, ¿no? De que de, de, de un, por hacer la similitud, ¿no? De perritos, chihuahuas, no les va a nacer un gran danés, ¿no? Entonces, era para significar que si tienes talla baja familiar, ni modo, tienes que aceptar. Entonces, pero como hay esa alternativa de la hormona del crecimiento, todo el mundo quiere hormona del crecimiento. Y también los seguros particulares disponen de hormona del crecimiento. Es un tratamiento caro. Y imagínense que semanalmente tienen que ponerle la hormona del crecimiento y bueno, por años, ¿no? Hasta que se cierre el cartílago del mismo. Entonces, pero hay chicos que son felices y chicas también que son felices, ¿no? Siendo bajas. Más eso se ve en el sexo masculino, que quieren ser más altos, porque socialmente tienen mejor atención de las chicas. Bueno, ¿alguna pregunta para sus compañeros? O de los expositores, de repente a veces cuando uno está exponiendo se olvida de algo, de apuntar a algo o de remarcarlo. Doctora, creo que ya mencionó lo que nos faltaba. ¿Cuál? No, no, ya con su comentario ya creo que se complementó bien. Ah, bueno. Em, Solo decir, ¿no? Que, bueno, ha estado así en términos generales la presentación completa, pero a veces, no se necesita tener mucha cosa en las diapositivas, ¿no? Porque a veces también eso distrae la atención y ven las figuritas o todo eso y no lo que realmente se debe de resaltar. Pero este es un detalle mínimo, ¿no? O sea, no tiene que ver, solo es como un consejo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Em, entonces, ya ni he visto cuándo toca del examen. El día ¿Para sábado, cuándo? doctora.
No, ya sé, pero en el sílabo estaba fijado. Para el día martes 20. O sea, ya ha pasado. Ujú. Ah, entonces están siguiendo nomás las clases. Sí, doctora. Ah, porque bueno, yo asumí de que como van a dar examen, no iban a hacer clase teórica, por decirte mañana, ¿no? Ya estaba continuando. Bueno, ayer se ha retomado con normalidad con los demás docentes. Ah, o sea, no han hecho el martes. No, Ah, bueno, ya. Entonces tienen que seguir, ¿no? Ah, pues. Mm, ¿algún otro comentario o pregunta? Porque, miren, ahora incluso tenemos que, en sí nosotros no como médicos generales o como pediatras, no vamos a manejar la talla baja, pero sí podemos adelantar lo mínimo que han mencionado sus compañeros, lo mínimo, ¿no? La solicitud mínima de exámenes y ya si sale realmente que es talla baja, entonces derivamos. Ahora hay pediatras endocrinólogos y en Arequipa tenemos hasta 3 o 4, me parece, pediatras endocrinólogos. Entonces, ya ellas van a insistir o pedir más profundamente de acuerdo a lo que ellas vean los resultados, ¿no? Y resaltar nada más de que cuando nosotros encontramos talla baja que esté por debajo de -3 desviaciones estándar, es muy, muy, muy difícil que esto corresponda a una variante normal del crecimiento. Diríamos que no. Y ahí tenemos que hacer un estudio de alguna de las enfermedades que han mencionado sus compañeros. Y ahí tenemos que ver una causa patológica. Y como han visto, creo que son más de 100 las causas que pueden originar talla baja. Entonces, por eso tiene que estar bien centrado el estudio, porque se imaginan, uy, cuántos exámenes tendríamos que hacer para descartar una causa no patológica, una causa patológica. Y de las patológicas, pues la causa más frecuente es la desnutrición, ¿no? Pero también, como decíamos, ya en el país, o por lo menos en la región Arequipa, ya hablamos mejor de malnutrición. Ahora, ah, y ahora más bien lo que tenemos es por exceso. Entonces ya no podemos decir desnutrición, sino decimos malnutrición. Ah, bueno, si no hay más que comentar, entonces nos estamos juntando otra vez el sábado para el examen. Eh, a las 9, ¿no es cierto? sí, doctora. Ya, les damos las gracias a sus compañeros que han hecho la exposición, se han dado el trabajo de hacer el seminario. Entonces, desde su casa, un aplauso para ellos. A ver, nadie aplaude. No escucho sus aplausos. Bueno, entonces nos estamos viendo, chicos. Gracias por todo. Cuídense mucho. Ah, solo estoy viendo de Lucero Chacón. Está bien. De Jeffer. Él mismo se aplaude. Jimena, Natalie, Andrea. Sí, ya.
Entonces, muy agradecida y nos estamos viendo. Cuídense mucho y no olviden las 3 reglas de oro para cuidarse del coronavirus. Hasta luego, doctora. Chao, Hasta luego, doctora. Hasta luego, chao, gracias. Doctora. hasta Hasta luego, luego, doctora. que les vaya Cuídese. bien.